Ahora vamos a hablar sobre los métodos de cocción del arroz. Y aunque existen en diferentes culturas diferentes formas de cocinarlo o de cocerlo, definitivamente estas son las dos en cocina profesional que más se utilizan. La primera es el método del agua hirviendo, que es simplemente como cocer una pasta. De esta forma podemos controlar definitivamente el tipo, digamos, la consistencia que queremos y el punto ideal que queremos para el arroz. Este sirve mucho más cuando se tratan de arroces largos o de grano largo, ¿ok? Significa colocar 5 veces más la cantidad de agua requerida para hacer la cocción, y luego que ya ustedes vean el punto ideal de cocción, simplemente lo van a colar, retiran todo el exceso de líquido o de agua y ya tienen un arroz perfecto, bien sea para hacer salteados, para hacer algún tipo de arroz aromático o incluirle algún tipo de proteína o hierbas. En el segundo método de cocción es el método de absorción, y aquí aplica el 2x1, es decir, en el caso de un arroz de grano largo pueden colocar 2 tazas de agua por 1 taza de arroz, y en este sentido simplemente es dejar cocinar o dejar cocer por un tiempo determinado. Cuando la temperatura haya subido y esté en ebullición, bajo la temperatura, aquí les va a quedar un arroz suelto en el cual todo el líquido fue absorbido o el agua fue evaporada. En conclusión, los dos métodos más utilizados en cocina profesional son el método de agua hirviendo, que es mayor cantidad de agua versus el arroz, y cuando yo tenga el punto ideal simplemente colarlo, o el método de absorción, que regularmente es un 2x1 dependiendo del tipo de arroz, si es de grano largo normal sin mucho almidón. En esta clase de arroces vamos a determinar cuál es su clasificación, los tipos de granos que existen y cuándo realmente retirar o no el almidón. Tenemos, según su clasificación, 2 tipos de arroces, japónica e índica. El tipo de arroz japónico es un arroz redondo que en la mayoría de los casos sus cultivos se hacen en zonas templadas. Hay muchas más posibilidades de sembrar este tipo de arroz porque realmente es mucho más amplia el campo de cultivo. Este arroz contiene mucho más almidón, y es por ello que en algunos casos, como es el caso del arroz para sushi, debe lavarse en su totalidad para conseguir un arroz aglutinoso, pero que definitivamente se puede utilizar para hacer la preparación. Al igual que el risotto, que en este caso no se lava porque yo necesito que ese almidón haga untuoso el arroz y la preparación. Así que tenemos el japónico, que es un cultivo más amplio, en zonas templadas, con mucho más almidón, y los ejemplos de este tipo de arroz serían el caso del sushi y el risotto. Es un grano redondo, corto, con mucho almidón. En el caso de la clasificación índica, en este sentido, el cultivo solamente se da en entornos tropicales. Este tipo de arroz tiene mucho menos almidón y es más largo. Una de las características que hace que este arroz sea diferente al del japónico es que contiene amilosa, es decir, absorbe mucho líquido y queda suelto con relación a su elaboración y su preparación porque contiene menos almidón. Esto hace que la cohesión y la firmeza del grano lo haga mucho más suelto a la hora de la preparación. En el caso de la clasificación japónica, tiene amilopectina, que es una cantidad de almidón que recubre el arroz, y por eso no hace que el arroz lo absorba, haciendo caldos mucho más densos y con mucho más sabor, como lo es el sushi y el risotto. El arroz es uno de los cereales más consumidos a nivel mundial. De hecho, es el segundo alimento más consumido. De este existen al menos 80.000 tipos de arroces diferentes de acuerdo al continente donde se haya cosechado, incluso al tipo de tierra que se haya utilizado para hacer japónico o índica. Aquí tenemos un arroz que es un salvado más que un arroz porque contiene la concha, y es el arroz integral. El arroz salvaje, mal llamado arroz, en realidad también es una concha que lo cubre porque está en su proceso más natural. Regularmente estos dos tipos de arroz necesitan una cocción mucho más prolongada. Por eso el método de cocción ideal sería el de agua hirviendo. Mayor cantidad de líquido hasta conseguir la consistencia ideal o el punto ideal y luego retirarlo. En el caso del grano largo, esto es uno de los más utilizados realmente. Algunos son más aromáticos que otros, como lo son el arroz jazmín, que viene a ser un arroz bastante aromático. El otro tipo de arroz de grano largo, bastante aromático, es el arroz basmati, ¿ok? Este es un arroz muy utilizado, sobre todo en la India, y vienen las dos versiones, o en los dos tipos de arroz, que vendría a ser el blanco de cocción rápida y el arroz integral.
Entre los tipos de arroz de grano corto, redondo y con mucho almidón, también podemos mencionar que existe este tipo de arroz que es el arroz bomba, muy utilizado sobre todo en las paellas, y también el arroz tipo arbóreo o risotto. Y recuerden, cuando vayan a hacer risotto, no deben lavar para nada el arroz, ya que el almidón que este contiene sirve para dar la consistencia ideal a un risotto. Entonces recuerden, de acuerdo a su clasificación, podemos tener arroces de granos largos, como el basmati, el jazmín o el arroz natural que siempre utilizamos en casa, y podemos tener los de grano corto, como un risotto, un arroz bomba, que regularmente contienen muchísimo almidón. Y recuerden, el nombre científico del arroz es Oryza sativa. Este pertenece a la familia de las gramíneas. Lo que sale de su fruta es lo que conocemos como el arroz.